¿Comienza usted? Bueno, 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 ¿qué tal? Estoy muy feliz de estar aquí, muy conmovido, muy emocionado. Bueno, como la mesa vino pegada a la otra y estamos todos así como... Me estoy cronometrando como se hace habitualmente porque después ya... Esto explica después efectos de arrastre, ¿no? Errores de arrastre de la cantidad de tiempo, ¿no? O sea, se atrasan las mesas. Em, yo quería comentarles algo que hay un concepto, una cuestión teórica, pero antes quiero relacionarlo con lo que recién estuvimos discutiendo o charlando con Lawrence Lessig y con lo que se viene charlando en el coloquio, ¿no? O sea, una reflexión que se me ocurre que no está preparada, sino que se me ocurre al calor de lo que se discute, que es lo lindo de cuando uno participa luego de ya corrido un evento y donde ya más o menos se entiende, se escucha el clima o las cosas que se están discutiendo. Hay algo que alguien dijo Escuela de Frankfurt en la conferencia de Lessig, tiene que ver con esta cuestión de que en el título de esta mesa, ¿no? Inteligencia artificial, comunicación, las nuevas técnicas, tenemos una duda o para mí flota algo que se los quiero comentar a ver si les parece, que es que decimos mucho la palabra fascismo en este momento, ¿no? Como que hay una impresión que tenemos de que hay algo en relativo a la inteligencia artificial, a las redes sociales, a todas estas tecnologías que vinieron desde hace poco tiempo, ¿no? Que están como, no es que vienen hace 50 años, son 10, 15, 20 años con toda la furia, como decimos en Argentina. Y que nos obliga a pensar en si estas tecnologías traen una transformación que son también del orden de las subjetividades políticas. Es lo que ocurrió en la década del 30, en la década del 40, en el ascenso del fascismo, cuando se asoció y se asocia todavía hoy a los medios masivos de comunicación, la radio, la televisión, con el ascenso de estas fuerzas. Pero todos sabemos que, Cuba lo sabe bien, todos los países digamos, que buscan su liberación saben bien que la radio no tiene un destino fascista, sino que puede ser usado con otros fines. Lo cual no quiere decir que la tecnología sea neutral, creo que es algo que va a comentar un poquitito nuestro compañero de México. Pero sí que la tecnología no sería solamente, esto es lo que les quiero plantear, no sería solamente la instrumentación de objetivos políticos, sino que podría ser también que las tecnologías supongan cambios en la subjetividad que impactan sobre la política. O sea que no hay un vehículo, ¿sí? O sea, no es que decir, bueno, estamos con los mismos desafíos que siempre, ahora las tecnologías son las digitales o las redes sociales. Entonces, si antes una campaña política se hacía en televisión, ahora hay que hacerla en redes sociales y hay que estudiar la nueva tecnología. Bueno, yo quiero poner un poco entre paréntesis ese supuesto y sostener como sugerencia, no como algo que tenga como claro, ¿sí? Sino para compartir con ustedes, si no es acaso que estas tecnologías, que las redes sociales, que la inteligencia artificial y que las tecnologías digitales, en general, en la forma en que se expresan hoy, ahora, no siempre, suponen en realidad cambios en la subjetividad. Y para los cuales a lo mejor no nos sirven nuestras viejas categorías para pensarlo. Habría que ver si esto que estamos viviendo ahora es un fascismo del mismo modo en que se vivió el fascismo de la década del 30-40. Puede ser que tenga transformaciones, no lo sé. Sí, claro, tenemos esa impresión de que está ocurriendo algo terrible, ¿sí?
Está ocurriendo algo para lo cual no tenemos instrumentos, sobre todo desde la izquierda, ¿no? También la segunda impresión que me queda de todo lo que estuvimos discutiendo hasta ahora en el coloquio y todas las discusiones que se dan en los pasillos, es que pareciera ser que es la derecha y la extrema derecha la que pueden explotar las tecnologías y que nosotros venimos de atrás tratando de entender qué es lo que están haciendo ellos. Y quizás no sea que tengamos que hacer lo que hacen ellos, como decíamos ayer en una charla, no es que entonces tenemos que generar un Cambridge Analytica de izquierda. No es que es eso, o sea, no sería eso. En principio porque ellos necesitan mentir y nosotros no tenemos por qué mentir. ¿No? Digo, en función de eso, lo que yo les quería, esto es un comentario a partir de todo lo que hemos discutiendo, yo quería proponerles una categoría extraña, una palabra extraña que se llama dividual. Dividual, o sea, individual, le sacamos el in. No es un invento mío, es un concepto que existe desde hace unos años en la filosofía y en la antropología, especialmente antropólogas y antropólogos que trabajaron en el sudeste asiático, que, para decirlo rápidamente, sería algo así como la crisis de la noción de individuo moderno. La idea de que hay una coincidencia absoluta entre, por un lado, un cuerpo asociado a una persona, eso que formaría también un sujeto y que sería un individuo, ¿sí? O sea, esa coincidencia. Y habría una crisis, o hay varios autores en filosofía, especialmente uno que se llama Gilles Deleuze, que plantea que en realidad las tecnologías de información traen en sí una transformación que no es solamente un cambio tecnológico, sino es un cambio de las condiciones de la subjetividad y que tiene que ver con el hecho de que cuando nos convertimos en datos, para decirlo rápidamente, no somos exactamente los mismos individuos o no es la misma coincidencia que constituye lo que constituye nuestro sentido común. Yo me llamo así, soy dueño de este cuerpo, legalmente soy una persona, como sujeto económico también soy una persona, ¿sí? Tengo una titularidad sobre cosas, o sea, soy yo en algún sentido a través de los objetos y a través de cómo me percibo a mí mismo. Ahora examinemos esto que les acabo de decir, si uno piensa en la noción de perfil en una red social. ¿Qué es un perfil en una red social? Es algo que uno como persona, cuerpo, individuo, sujeto gestiona. Yo gestiono mi perfil, veo con quién me conecto, subo una foto, bajo otra, ¿sí? Hago cosas que muestran que yo me quiero mostrar de determinada manera ante los demás. Pero al mismo tiempo el perfil es aquello que hacen los sistemas algorítmicos sin que nosotros lo sepamos. O sea, ¿a quién nos sugiere de amistad? ¿Qué opiniones aparecen en el newsfeed de mi red social? No son cosas que decido yo. Eso está en la base de lo que hoy se llaman el efecto, la cámara de eco, el efecto burbuja. O sea, la idea de que todo lo que Lawrence Lessig nos costaba recién en realidad, de cómo se generan las campañas de odio, es porque efectivamente estos algoritmos proceden a construir una imagen radicalizada, extrema, que tiene que ver con que supuestamente nos personalizan. Ahora, fíjense qué interesante esta idea. Me parece que acá por ahí se entiende el problema de lo individual. ¿Cómo puede ser que si yo soy de entrada una persona, si todos nosotros somos personas, cómo puede ser que existan procesos de personalización? Esto es, de que un sistema artificial nos dice cosas que son para cada uno, específico. Esto es para mí. Ahora, está claro que ese para mí no tiene que ver con mi existencia singular, ¿no? No tiene que ver con eso, tiene que ver con una serie estadística. La personalización es simplemente la colección de millones de perfiles que coinciden con mi perfil y me lo presenta como personalización. Pero no es una persona, o sea, mi persona ya está dada, yo ya soy una persona. ¿Cómo es que me personaliza? Y sobre todo lo interesante es que personaliza algo así como pensando en la cuestión de una especie de, algunos autores hablan de singularización por la estadística. Ahora, esto que les acabo de decir parece una contradicción.
la estadística se supone que no singulariza, sino que nos acomoda en una serie, tipo, no sé, nivel socioeconómico, opinión política, todas estas cuestiones son cosas que se ordenan, se unen. Sin embargo, esta doble cara del perfil, esto es, perfil que yo edito, yo me muestro ante los demás de cierta manera, que eso se hizo siempre, está asociado a una gestión algorítmica de la cual nosotros desconocemos su funcionamiento. Pero ¿qué tomamos como realidad? Nosotros tomamos como realidad nuestro newsfeed, ¿no? O sea, cuáles son las informaciones que consumimos, las asumimos como que es el orden del mundo. Y bueno, y no un recorte. Y ese recorte se invisibiliza, no lo vemos, porque vivimos en plataformas. O sea, la idea de que nosotros vivimos en un ámbito de plataformas supone que vivimos en un ámbito donde construimos nuestra identidad en contacto, interacción constante con un sistema, que son varios sistemas, que en realidad esto perfilizan, personalizan, por lo tanto operan sobre nosotros. Y operan sobre nosotros sobre la forma que hemos escuchado y que es la habitual que nosotros tendemos a pensar, es nuestro reflejo por nuestra concepción de la política y por nuestra concepción de cómo está construido el mundo, nosotros lo pensamos como manipulación. O sea, del mismo modo en que la década del 30, 40 y después se pensaban que los medios masivos manipulan la realidad. Por lo tanto, de alguna manera, la batalla es una batalla ideológica dentro de los medios de comunicación. Bien, la pregunta es, ¿cómo podemos librar una batalla ideológica en el terreno de las plataformas teniendo en mente el problema de la manipulación? Por supuesto, esto lo estamos viviendo todo el tiempo y el ascenso de las extremas derechas no están en relación con la vieja idea de la manipulación. Sin embargo, cuando nosotros tenemos que asociar eso a un cambio en la subjetividad, ¿cómo se da esa manipulación? Cuando hay perfiles y no personas, cuando hay procesos de personalización. Voy a dar otro ejemplo de individual que por ahí se entiende mejor porque es más material. Alguien había hablado, el compañero en la intervención anterior habló de genética. Hay un lugar donde en la genética, por ejemplo, se ve claramente el problema de lo individual. Porque efectivamente, una secuencia genética que procede de un tejido, que procede de un cuerpo, esa secuencia tiene una parte de esa persona, es la secuencia genética que proviene de un cuerpo, pero a la vez la manera en que se gestiona esa secuencia genética para generar un conocimiento sobre ella no es en relación a ese cuerpo, es en relación a otras secuencias genéticas. ¿Sí? Por ejemplo, perdón, estoy diciendo cosas raras, pero para que se entienda el punto. Por ejemplo, los procesos de histocompatibilidad. Esto es, ¿cuál es o sea, por qué me pueden transferir, digamos, hacer un trasplante de órganos de un cuerpo de otra persona a mi persona, que justamente está definida genética e inmunitariamente, porque tiene una identidad, mi cuerpo, más allá de mí. Y ese proceso de histocompatibilidad no se define según solo la familiaridad, esto es más fácil que tenga una histocompatibilidad con un tío mío, con un primo, sino que define en términos estadísticos. Y probablemente yo tenga más histocompatibilidad con un hígado de Noruega que con alguien cercano a mí, de sangre. ¿Sí? Esto es algo que se plantea en el mundo de la inmunología. Y este es un ejemplo perfecto de lo individual, porque quiere decir, la secuencia, todo este mar de datos, en términos biológicos, no están asignados a una persona. Todo este mar de datos de los perfiles no necesariamente están asociados a una persona. Entonces, el terreno de disputa que tenemos es un terreno de disputa por el gobierno de los algoritmos. Y aquí Javier le preguntaba justamente a Lawrence Lessig la cuestión de la inteligencia artificial está apretada dentro de la idea del machine learning, que es un tipo de inteligencia artificial y ni siquiera quizás lo sea, que está dado para perfilizar, para personalizar del modo en que las corporaciones quieren hacerlo porque son las dueñas de la inteligencia artificial. No quiere decir que la inteligencia artificial
tenga que ser dueña, o sea, necesariamente las corporaciones deberían ser dueñas. Es el modo en que se desarrolló predominantemente en Estados Unidos. Estados Unidos le dijo al sector privado, sigan ustedes, nosotros no investigamos. Pero no es ese destino, ni es el destino de cualquier algoritmo personalizar, perfilizar, para construir opiniones políticas de determinado modo. Entonces, o para eso, para generar una perfilización en torno a la extremización de las posiciones, que es lo que vemos hoy operando en la derecha, ¿sí? Entonces, el problema es, por un lado, abrir la caja negra de los algoritmos, pero abrirla primero en nuestra concepción. Y segundo, pensar, esto lo dejo como sugerencia porque se me está yendo el tiempo, no quiero, de última dejamos para las preguntas o para después en las discusiones. También pensar otra forma de lo colectivo, ¿sí? Una forma de lo colectivo que por ahí no tiene que ver, esto es largo y está desarrollado por algunos autores, por ejemplo, Deleuze. Lo colectivo no como la suma de los individuos, tampoco como un pueblo unificado en torno a conjuntos de individuos que comparten una idea común o comparten un sentimiento común, que es la manera en que lo pensamos en la vida cotidiana, nosotros pensamos así. Pero claro, la construcción de lo colectivo hoy está pasando por lo algorítmico en sí, por las plataformas, se está construyendo colectivos diferentes donde están insertos en eso el trabajo de lo artificial. Esa es la definición de inteligencia artificial en términos sociales. La inteligencia artificial no es una cosa que está en una máquina que está fuera de nosotros y que viene y nos domina. La inteligencia artificial es esto, son las redes sociales, es este evento que está ocurriendo en otros lugares. Entonces tenemos que intervenir ahí, tenemos que intervenir de ese modo. Y tenemos que pensar ideas de lo colectivo que de alguna manera se relacionen con esta problemática de lo individual, se relacionen con el hecho de que ya no estamos tendiendo a hacer una coincidencia exacta entre persona, individuo, cuerpo y sujeto. Bueno, eso, me pasé un poquito nomás de los 15 minutos, pero... Right, thank you so much. I'm very happy to be here, your presence. And let me first of all say that I'm very impressed with the way the organizers put up this arrangement. And I can see that there are so many people who have spoken quite frankly and quite well on a variety of issues affecting common human destiny and, of course, directing a purpose for the human community. Now, let me also say that I'm very happy to be here in Que me Cuba for the complace first estar en time. Cuba por primera vez And, y I'm happy que because también as a student of me revolutionary complace history, estar aquí we porque he studied so much estudiado about la the revolución Cuban cubana, la Revolution historia and revolucionaria, ushered la in a new revolución de dimension of Cuba, que historical tiene una perspectives, dimensión muy led by, of importante course, en la the illustrious perspectiva son of Cuba histórica, and the de illustrious son modo of the que world, Fidel Castro. hemos So I'm aprendido happy mucho to sobre be la historia de amongst you Cuba, today sobre to Fidel share that Castro, y me complace experience, estar con to ustedes share para that wonderful compartir atmosphere experiencias that the Cubans have had que over the los years. cubanos han llevado Thank a you so much nosotros once again for durante being, muchos años. for Muchísimas gracias permitting por me to be here. permitirme estar aquí Now, con I have been given ustedes. the Voy topic, a the new añadir techniques of estos the new temas y las the new nuevas techniques of politics, técnicas de artificial políticas de la intelligence, and inteligencia communication. artificial y de la Now, comunicación. this is a very, very broad Esto topic, es and I'm very happy un that tema muy amplio y me professors that siento just muy spoke feliz here de ver que los made my job a profesores little que han easy, hablado hacen for más giving mi trabajo context mucho más to this fácil particular issue al of artificial contextualizar intelligence. este Now, aspecto de artificial la intelligence is inteligencia not necessarily a artificial, bad idea que or a no bad es concept. It's necesariamente actually un an concepto innovation errado ni in negativo, human sino que es condition, una in innovación de technology la that condición will help humana y de las achieve certain tecnologías, purposes que in life. además tiene I ciertos believe objetivos the en la problem, vida. however, Yo is pienso que that el we have problema challenges yace here and en there los retos in que Africa. tenemos For aquí, instance, allá where I en come from África, in por Nigeria, ejemplo. Yo soy de where Nigeria. issues can easily Los be manipulated aspectos se using pueden this type of manipular technology. y se And pueden so we are manipular very, también la very tecnología, de careful modo que on the también deployment and debemos use of this tener technology. mucho cuidado And en that is why cómo in some desplegar la instances, inteligencia there are artificial, areas that we y hay should, áreas there are en some las que programs that we put in place existen in programas order que to debemos ensure implementar that those y of us que who nos are from in the muestran developing country, que se puede the countries aplicar en of los the países world, en desarrollo, manage en todo our el technology mundo, very well, a través especially del this artificial desarrollo de intelligence, nuestras to ensure tecnologías, that utilizando we la keep our inteligencia societies together. artificial Those para value mantener nuestras systems
sociedades consensus of unidas, ideas that con un we have reached, consenso de which have ideas, kept con un our consenso societies de puntos de intact. vista que For beneficien example, the y Cuban que mantengan society that has intactas a come all the nuestras way from the sociedades. Cuban La Revolution of sociedad cubana, por 1959 ejemplo, desde la to this very revolución moment, de you have an 1959 idea, hasta la actualidad, ha mantenido una idea articulada, un esfuerzo para mejorar la sociedad y considerar los valores sociales para impedir que venga un poder, una potencia extranjera a implantar sus modas o sus mandamientos. La inteligencia artificial debe servir al desarrollo de los países para poder reconciliar las autoridades del Estado, para darnos libertad y construir una potencia del desarrollo de los pueblos a una escala lo más amplia posible. Ese es el papel de la inteligencia artificial, una vez que se despliegue en conjunto con las tecnologías, como sucede en el desarrollo, en el mundo desarrollado, debe ser llevado también a América Latina para evitar la manipulación que tiene sujetas a nuestras economías a la manipulación por parte de potencias extranjeras. Cuando el profesor hablaba de la inteligencia artificial, también hay que disculparse con el pueblo cubano, porque ese bloqueo que ha sometido a Cuba durante muchos años no es necesario, porque Estados Unidos como pueblo beneficia de todo esto, sino esto es un proceso en que se ha castigado a Cuba. No me parece que es una idea muy sabia imponer este bloqueo a Cuba durante tantos años y además dar esto como una excusa. En mi opinión, existen algunos elementos dentro del pueblo de Estados Unidos y existen cubanoamericanos también que viven en Estados Unidos y que son los responsables de este tipo de problemas que Cuba está enfrentando actualmente con el bloqueo. No le pregunté al profesor por qué ese número tan pequeño de individuos con intereses comerciales tienen perjudicado a toda una nación que está sometida a ese bloqueo y que ha sufrido este impacto durante muchos años. El profesor, en mi opinión, quizás no dio la respuesta más exacta a esa situación específica. Ahora, tenemos perspectivas diferentes porque vengo de otro lugar, además. Yo sé que existen diferentes métodos, diferentes formas de analizar esta situación. En Cuba quizás están utilizando, en la Florida, como decía el profesor, una minoría para someter al pueblo cubano, pero yo sé que Cuba durante muchos años se ha levantado para ser más resiliente, más fuerte, even in the midst of blockade, the Cuban people have stood firm. The Cuban people have stood strong, and they are not allowing such blockade to deter them in any way. Yes, it is not easy at the moment because of the geopolitics, of course, the politics of imperialism that has spread over the world. Now, let me give you an example. In my part of the world, in my country, for instance, we have a problem of terrorism. Terrorism is ravaging Nigeria from all perspectives. Now we have discovered that aligning with the West and some other countries is not necessarily going to give us a solution to our problems. Because part of what they are gaining is the destabilization of the Nigerian society in order for them to have easy access to the resources that we have and exploit the resources, and we are not gaining from the resources. So you can see there's actually a deliberate plan by some imperialist forces, of course, liaising with some Nigerians as well, to subvert the will of the Nigerian people and to exploit their resources in a massive scale. And that is why, where industries are growing in the West, you can see that in parts of Africa, especially in the place where I come from, we have a very big youth unemployment as a result of the fact that there is no proper investment in managing the affairs of the youth to create jobs and opportunities for them. And that is why we are today suffering with what they call the Japa syndrome. The Japa syndrome means there's this syndrome of the people, especially the young population of Nigerian people, trying to abandon the country, trying to leave the country to go and find opportunities elsewhere. That is not helping our country in any way at all. So we are happy that the resilience of the Cuban people had actually demonstrated the fact that we can, as a people, stand firm together and interrogate those forces that have challenged our existence as a people. It is here in Cuba that I have learned a new experience of that process of harnessing people's position. A community kind of development that questions whatever that affects the people as a unit. And so
together we are la asking the unidad same del question. pueblo. Why do we have to ¿Por qué deploy tenemos nosotros que artificial intelligence desplegar in la communication inteligencia artificial en las in the place of complex comunicaciones, en and diverse áreas y en politics, contextos especially that which is dominated políticos by tan complejos? forces outside Son our own fuerzas region? externas las que For tienen instance, efecto en nuestra propia región. there's something that the Por professor ejemplo, hay mentioned, algo que el which profesor I mencionaba, actually, I don't know whether we interrogated that enough. y no He sé said si that se abordó suficiente. it is not Decía que no guaranteed that the está use of garantizado artificial que el uso de intelligence la inteligencia will be artificial deployed for the pudiera betterment of our own desplegarse people. para la mejora Now, that de is the question that los mayores, de las we all personas have to mayores. answer in Ahora this hall. tenemos que responderlo How then do en we este foro. ensure ¿Cómo that we podemos use demostrar artificial que nosotros intelligence estamos to utilizando la communicate inteligencia that same artificial very value that we have all para cherished over the comunicar los years, valores, to los ensure retos that que we hemos don't enfrentado allow durante external años forces y to que subvert the will of the people crea, using artificial intelligence? un Don't get me wrong mejoramiento about en the la matter of voluntad artificial de los intelligence. pueblos. Artificial La intelligence is good inteligencia in so many ways artificial es muy because importante en muchos it's a new lugares in porque innovation in the field of implica technology. innovación en el It has área de also la guaranteed tecnología some y también successes in garantiza places like éxito in en fields like the medical sitios care, o en in transportation, esferas in communication, como and los servicios diverse other médicos, el fields. transporte, But the las question remains, comunicaciones. how Pero, then do we ¿cómo make sure that podemos artificial entonces intelligence hacer que la inteligencia answers to artificial the ethical system that we all sirva cherish a un as a people? sistema And that is ético where our own que intelligence beneficia comes a in. los How do pueblos we use, y how do we cómo stop podemos artificial utilizar intelligence o from evitar que la being used inteligencia in a artificial negative se way utilice de una to forma affect our people, negativa to para stop our afectar a development nuestro as a pueblo people, y que as detenga el Africans, as desarrollo Latin de las Americans, personas and other como parts puede of the pasar con developing los world. africanos, Those are the questions that we con need to los ask. In latinoamericanos. asking that question, I think Y the al professor also preguntarnos a bit esto, answered that pues question también el for some of profesor us pudo by giving an responder example alguno de of a estas country like China, cuestionantes. Un país which como had China, actually por built ejemplo, some que structures actualmente to help them elabora algunas mitigate the estructuras impact of para the mitigar el negativity of impacto de la artificial intelligence. negatividad de And la so the inteligencia question we also artificial. have to ask Pues in this nosotros hall tenemos que today, preguntar en from este this foro moment, hoy, is to en begin este to momento, interrogate ways es and means through which buscar we're going formas to a build través those de las structures cuales to estas ensure that we estructuras have pueden safety cambiar or safety, if you like, para safety tener nets una or vida guides segura, against the lograr negative una impact of artificial seguridad intelligence. para So evitar that el efecto somebody negativo will de la not somewhere inteligencia far away artificial. from Africa, No from muy Latin lejos de America, África, no muy and lejos other de parts of the América developing Latina, world, pues debe haber begin una to solución manipulate the way porque our ya se people está will behave, manipulando la the way forma our en que people will nuestro think, pueblo se what our comporta, people will nuestras eat, what personas our se people will comportan, buy, cómo what las our people personas will se read. visten, We qué should es lo have que a leen, cómo las structure and a personas se system that will alimentan. guarantee Hay una that we do influencia not de succumb todo to this esto kind por of parte de potencias nefarious manipulation externas. from outside Existe una manipulación our de own las continent. potencias And that is externas why I en believe todo that in nuestro this hall, continente. especially now that Con everybody, esa some people have esperanza, spoken muchas with personas concrete han evidence hablado on con the fact that evidencias we have to be more concretas sobre el careful hecho de in que the tenemos que things ser muy that we cuidadosos entertain from para the West. Artificial defender intelligence in the means of la communication is posición y very, el very objetivo de la important inteligencia that we artificial, interrogate que es this muy method, importante we además interrogate this means interrogarnos in con order to estos keep our métodos society. y mantener Let nuestras me tell us one sociedades thing here. unidas. Studying Permítame the Cuban además Revolution abordar el taught me a hecho lot of de lessons que, por ejemplo, about la life revolución itself cubana nos ha dado and muchas in specific terms and of lecciones course in sobre general la terms. vida y Now, when you look at the cuando trajectory analizamos la trayectoria of that Cuban de la revolution, revolución cubana, it teaches that when once esto there nos is a enseña will, que there is cuando always a hay way. voluntad, And once you siempre hay have leadership soluciones posibles. defined by Con el character, liderazgo que defined está by definido intelligence, por la and defined by inteligencia, por el purpose, carácter, you por los cannot be objetivos, defeated in any way. no se And puede that is why all derrocar through the a esa years, masa y guess esa what? sociedad como esta que The tienen Western ustedes world, with their aquí. imperialist tendencies and Las all the effort that they have made, fuerzas and all the intelligence that they imperialistas have pues, que gathered, están tried utilizando to su subvert the inteligencia Cuban revolution. para someter Did a it la work, my revolución friends? cubana. It never worked. Because Esto no ha we have funcionado, a leader amigos míos, who was porque able tienen to un organize his liderazgo people que es around a capaz de concrete organizar idea, around al a pueblo purpose, sobre and una he drove idea, that sobre un idea by objetivo personal concreto sacrifice, personal y character, no and importa el personal initiative. sacrificio que So se we tenga que must hacer, show pues se that, we mantiene continue la to show that sociedad leadership unida. in the way we Ese liderazgo es muy relate to the rest of the importante world, en in the este way we also mundo relate to y es un matters ejemplo concerning para this el artificial resto del intelligence, mundo so that we continue to hold donde se our está values, tratando de we continue to aplicar la communicate them to the inteligencia younger artificial, cuando se generation, mantienen and los ensure that we valores, don't lose los valores focus, y la because unidad we're en la in a battle, religión, and the pues battle is es getting more muy complex and more importante para poder complicated. We lograr have to be very objetivos, careful at aunque this sean point muy in time
complicado. Es muy importante ser cuidadoso con estos objetivos, porque es necesario recrear estos valores, y a veces las cosas pueden salir mal como ejecutamos algunas acciones, pero si tenemos acciones, tenemos grupos, gobiernos en América Latina, en África, en el resto del mundo. Anteriormente les decía que en Nigeria, en mi país, estamos enfrentando diferentes desafíos sobre la política. En las elecciones pasadas, las últimas, pues just give you some little thing about, tell you some little thing about that election. It was basically about
había 3 partidos políticos. El que dirige es el Progressive Congress y el Partido Democrático, y tenemos por supuesto un nuevo partido. No es un nuevo partido, sino que se renovó como resultado de las últimas elecciones. Estos son constantes, o sea, es un proceso de elección constante que demanda movilización utilizando las redes sociales como plataforma para movilizar a las personas para que participen en los procesos políticos, hablando en nombre de la democracia. Este es un sistema válido que tratamos de crear en África y en el resto del mundo. Esto, por supuesto, nos muestra formas de trabajar en la política y de lograr estabilidad económica, lograr estabilidad política. Nosotros tenemos retos en Nigeria, por ejemplo. Es un país que tenemos recursos humanos. Tenemos más de 2 millones de personas en Nigeria. La mayoría, o sea, somos la población con un origen africano, ciudadanos negros en África. Nigeria tiene el potencial para tener un proceso de transformación dentro del proceso cultural y político de la estabilidad africana. Porque pero es casi imposible porque existe una desestabilización política en nuestro país y también económica por la influencia exterior. Nosotros, no obstante, queremos lograr un país en África que tenga avances económicos, pero no es así en este momento. Según las estadísticas les puedo decir que alrededor del 40% del pueblo en Nigeria son muy pobres. Eso no es una cifra muy buena para el desarrollo de la economía en Nigeria. O sea, nuestra población es joven mayormente y 40% de los jóvenes no tienen ningún tipo de ocupación, no tienen trabajo, de modo que se dedican a actividades que mejor dimensionar. Bueno, existen organizaciones en Nigeria, pero el gobierno que tenemos y el liderazgo que tenemos escucha actualmente a los dictadores de otros países, al Banco Monetario Internacional y al Banco Mundial, y apoyan las políticas que le proponen estas organizaciones al gobierno de nuestro país. Esto, por supuesto, no tiene un resultado positivo. Las ideas del Banco Mundial son políticas que no se aplican en nuestro país. Eso lleva al crecimiento de la pobreza y del desempleo y la decadencia económica y social en nuestro país. Están en una formulación de políticas en África, en Nigeria específicamente, y esto es lamentable porque esto está ocurriendo en este momento de la historia en nuestro país. Hay que ser muy cuidadosos cuando hablamos del imperialismo, y se habló anteriormente de esto, pues ahora vemos que esto se hace más complejo porque no hay control directo de la economía, sino que es controlada por fuerzas externas. El presidente de Nigeria, por ejemplo, hace un llamado a los nigerianos para implementar políticas que van contra el pueblo nigeriano y se está considerando todos los asesoramientos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, y es el pueblo el que está asumiendo estas consecuencias. En África, en América Latina, en otras partes del mundo, tenemos una función, un papel que jugar, y lo más importante en el pueblo es desarrollar su cultura y mantener sus valores. El poder político puede durar o no. Es necesario trabajar conjuntamente en diferentes perspectivas para liberarnos. Cuando la liberación cubana triunfó, extendió su ejemplo en el resto del mundo, diferentes áreas de liberación en todo el mundo. Si uno se libera políticamente, mentalmente, pues se puede entonces unir al pueblo para promover esas ideas y poder construir economía.
La Revolución Cubana de 1959 tiene estándares, ha establecido patrones para todos nosotros. Y como filósofo de la historia, yo he estudiado esta historia y celebro, en conmio Cuba por esta posición de papel que ha la revolución cubana ha sido un ejemplo para la y para lograr el triunfo del movimiento independentista que tenemos en África y seguir el ejemplo de la revolución cubana. De eso es de lo que estoy hablando. Yo sé que hay que reconsiderar esta idea. Esto no se ha mantenido así todo el tiempo, por supuesto, pero también tenemos que concentrarnos en la posibilidad de construir capacidades, de crear capacidades como ha hecho el pueblo cubano para mantenerse resiliente y mantenerse firme aún cuando sufren los efectos del bloqueo. A mí me sorprende muchísimo que estas personas, este grupo reducido de personas en Estados Unidos, sean responsables de ese castigo que sufre el pueblo cubano en este momento. Y como les decía, me parece que debe haber algo más siniestro en Estados Unidos que mantenga este castigo. Tiene que mantenerse algo contra Cuba que haga posible que el pueblo cubano siga sufriendo los efectos del bloqueo. Es vergonzoso que esto siga ocurriendo en el mundo. Me parece que es injusto que estas sanciones sigan existiendo como este bloqueo a Cuba. No es convincente y no es posible. Como el profesor decía, hay que ver qué es lo que está pasando con estos grupos que mantienen este bloqueo. Los republicanos in Florida, yes, the state of Florida, that are responsible for this. I think something more sinister o los cubanos que viven en Florida son responsables de esta situación, pero no puede verse que sea la verdad absoluta en este sentido. Estamos hablando de nuevas generaciones, de la renovación de ideas. Déjenme decirle algo, el profesor decía que los americanos, los estadounidenses han impuesto este bloqueo, pero el pueblo no gana nada a partir del pueblo de Estados Unidos no gana nada a partir de la imposición de ese bloqueo. El pueblo cubano se ha mantenido firme y va a derrotar ese bloqueo. Les estoy diciendo todo esto porque no importa cuánto hacia dónde vayamos en el mundo, siempre hay oportunidades en toda esta crisis y el pueblo cubano ha utilizado todas las oportunidades de manera adecuada, garantizando la resistencia que tiene este pueblo y el pueblo cubano y este ilustre hijo de Cuba, Fidel Castro, que dio tanto prestigio a la revolución cubana. Cuba va a seguir viviendo y seguir siendo ejemplo del resto del mundo para mostrarnos que nuestra forma de pensar, nuestra mentalidad es también importante y como resultado de todo esto podemos que la revolución cubana Fidel Castro is a reference individual that has actually helped in transforming people and changing their lifestyle. And I can assure you that from today onwards, the lessons that we have learned in this particular hall, what I have heard from people who have spoken before me is that las personas que han hablado antes de mí han manifestado y han garantizado y han confirmado que Cuba tiene un papel en la historia, en la humanidad y que las personas consideran las ideas que han salido a partir de Cuba. Cuba es la cuna de ideas. Cuba es grande en conceptos. Cuba es grande en enfrentar los daños imperialistas y en seguir adelante y en sobrepasar todos estos obstáculos sin inteligencia artificial, con inteligencia artificial o no. South America, all the other developing countries that share these common ideas together of changing the human condition for the better and fighting against all forms of imperialism. We are here together charting that cause. And I can assure you that from now onwards, we have broken the bounds, we have broken those chains of imperialism, both mentally and I believe that physically we also do that. I know we have challenges in some parts of Africa. Some of us or some of our leaders, like in my country where some people have actually subjected themselves to be used as imperialist stooge. Now, instead of Nigeria, for instance, we produce a lot of oil in my country.
We are the sixth largest producer of oil in the world, Nigeria. But Nigeria does not have any single refinery working. We have 4 refineries, but none is working. None is working not because they are not supposed to work. None is working because it was a deliberate effort to subvert those refineries in order to import fuel for us abroad. And so we used to enjoy what they call fuel subsidy, because the government imports fuel from abroad and pays subsidy on imported liters of fuel. Now this current government has actually removed that subsidy. Listen to the advice of the IMF and World Bank. Unfortunately, it has caused major crisis in the country. We're now buying fuel higher and everything that revolves around the fuel, like the economy of Nigeria revolves around fuel. So the economy is in deep problem because we decided to listen to the dictates of the IMF and other Bretton Woods imperialist institutions. But thank God, some of us have begun to retrace our steps. We now understood that, yes, the only person that can love you and love you more is you and yourself alone. You can only love yourself before you love other people. Nobody gives you the kind of love that you should give to yourself. And that is why you have that, because when you are in crisis, there's what they call self-realization, self-examination, and self-assessment. We have not sat back and discovered that, look, we have taken the wrong steps. We need to do what they call self-assessment of the position that we are in. And then, of course, we will find a way to get ourselves from the dungeon of the crisis that we have plunged ourselves in. And so, before I conclude today, my take is, let us remain resilient. Let us learn from the Cuban example. And of course, let us also learn from the Chinese example that have built structures to ensure that artificial intelligence is deployed to the use for which it is meant to advance the cause of the Chinese people. Cuba can do it. Nigeria can do it. Venezuela can do it. Latin America together, Africa, all of us can do it together. Let us continue to say no to the imperialist manipulation using artificial intelligence or any other means that is manipulaciones del imperialismo y no aceptarlas. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Es un gusto poder acompañar una vez más el Coloquio Patria. Felicitar a la Unión de Periodistas por el gran trabajo y a todas y todos los involucrados. La verdad es que cada año nos sorprenden con una cosa nueva. Vamos a ver el próximo año, cada vez se van poniendo la vara más alta. Vamos a ver el próximo año cuál es la sorpresa. Bueno, yo voy a hablar intenté preparar 5 puntos, 5 reflexiones en torno a lo que está sucediendo hoy ya en el mundo de la comunicación, en el mundo de la comunicación política, en el mundo de la comunicación digital y la inteligencia artificial. Y obviamente intenté hacerlo desde estos 5 puntos, desde la praxis política, desde la praxis cotidiana, pero evidentemente con una reflexión siempre desde el campo progresista, siempre desde el campo de los movimientos sociales, desde los movimientos populares. Y bueno, el primer punto en torno a la comunicación y la inteligencia artificial, me parece que es importante no rechazar a priori, ¿no?, el avance tecnológico, ¿no? Hay digamos, tendencias en los sectores progresistas, en los sectores, digamos, de izquierda, en donde se rechaza de entrada el avance tecnológico, se rechaza de entrada, digamos, el avance de las distintas técnicas o las distintas tecnologías, porque evidentemente hay un temor, hay una condición, digamos, siempre periférica que nos pone siempre a sospechar mucho en torno a los avances, a los nuevos mecanismos. Y entonces hay un rechazo, ¿no? Entendiendo lo que decía, voy a volver también a la escuela de Frankfurt, lo que decía Marcuse, ¿no?, de que siempre la ideología dominante tiene una preponderancia sobre los avances tecnológicos, y no solamente sobre esos avances tecnológicos, sino van esos mismos avances menguando las formas sociales, las formas de interacción, las formas, digamos, de creación de mundos posibles,
ya lo decía Manolo, digamos, van cambiando no solamente las técnicas, sino las subjetividades, van cambiando las dinámicas sociales, y eso obviamente genera un temor, genera siempre, digamos, casi un pensamiento catastrófico y apocalíptico sobre lo que viene. Sin embargo, me parece que es importante entender, digamos, que estos son procesos históricos y que son procesos, digamos, de transformación constante y cada vez más acelerados del mundo. Y ante eso, bueno, lo mencionábamos el otro día ahí con varias y varios compañeros, bueno, la radio no necesariamente surgió como un instrumento de la revolución, sin embargo fue después utilizado como como una herramienta de la transformación. El cine inicialmente no surgió como una herramienta de educación popular ni una herramienta de cambio social, sin embargo se logró hacer una intervención sobre esos dispositivos. Las redes sociales inicialmente no surgieron como un mecanismo de organización popular o de masas, o ni siquiera estuvieron pensadas como un mecanismo de comunicación para la izquierda. Sin embargo, hemos también logrado incidir en esos espacios, y me parece que lo mismo pasa con la inteligencia artificial, digamos, no fue creada únicamente y no fue pensada obviamente desde un campo de liberación, sino fue pensada y está, digamos, armada desde un campo de la dominación y desde los centros de poder. Sin embargo, es importante que tengamos una reflexión al respecto del avance tecnológico, no rechazarlo de entrada. Y lo segundo, diría que al tener conocimiento o al tener conciencia de esto, pues lo segundo es que hay que generar un pensamiento crítico respecto al avance tecnológico, ¿no? Es decir, primero pues es no rechazarlo, ni tener una visión apocalíptica, digamos, ni catastrófica del mismo, sino una visión crítica, ¿no? Es decir, y en eso acompaño una vez más lo que decía Manolo, digamos, hay unos cambios subjetivos, pero también hay que mirar cómo esos cambios subjetivos pueden tener un asidero en la transformación social, ¿no? No es un asunto fácil, no es un asunto digerible de entrada, ¿no? Porque tenemos que trabajar mucho sobre espacios colectivos como este, intercambios, y adentrarnos a determinados temas que no necesariamente están en la preocupación diaria de la construcción política, de los movimientos, los gobiernos, los partidos de izquierda, pero es importante tener un acercamiento crítico y entender también, y en esto hace un par de años Rosa Miriam escribía un texto ahí en la jornada muy interesante donde hacía una crítica, por ejemplo, a la inteligencia artificial, y decía, bueno, hay momentos en los que la inteligencia artificial no es tan inteligente, ¿no? Es decir, se necesita todavía de cierta intervención humana para terminar de interpretar contextos, para terminar de interpretar realidades, para terminar de interpretar subjetividades también que están circulando, que no necesariamente la inteligencia artificial logra captar o logra, digamos, sistematizar o logra, digamos, intervenir, ¿no? Entonces, en ese sentido, tener un conocimiento crítico sobre el fenómeno es importante para el ejercicio de la política y de la comunicación. Lo tercero es entendiendo estos dos primeros puntos, ¿no? O sea, un no rechazo de inicio, la construcción de un conocimiento crítico al respecto, pues empezar a poner el tema en agenda de los movimientos, de los partidos, de la gente que hacemos comunicación, y no, digamos,
soslayarlo, es decir, tenemos al elefante ahí ya metido en el cuarto, bueno, entonces hay que tener una reflexión y que empiece a tener un espacio en la agenda como lo está teniendo hoy en Patria, pero también de las distintas organizaciones y de los distintos movimientos políticos a los cuales pertenecemos. Y aquí sí diría que el orden de los factores altera el resultado, ¿no? Es decir, si nosotros comenzamos a poner el tema de la inteligencia artificial, la comunicación, primero, sin tener una reflexión crítica al respecto y sin tener, digamos, una reflexión colectiva, posiblemente terminemos, como se decía, pues pensando en que tenemos que hacer un Cambridge Analytica de izquierda o que tenemos que replicar ciertas lógicas de deepfake, por ejemplo, que ya voy a entrar a eso más adelante, desde los movimientos políticos o desde las campañas electorales de los espacios progresistas. No, es decir, primero me parece que tenemos que tener un conocimiento, digamos, un poco más con perspectiva más humanista, y después sí empezar a insertar el tema en la agenda, de tal manera que también los partidos y los movimientos, esto hemos venido insistiendo mucho también en el anterior coloquio de Patria, que se pueda destinar capital humano para la formación de perfiles que se especialicen en la materia, ¿no? Es decir, no vamos a poder adentrarnos en los nuevos retos que nos implica la inteligencia artificial, que implica para la comunicación, que implica para la praxis cotidiana de los gobiernos y de los partidos, sin que tener cuadros capacitados y tener cuadros especializados que se adentren con una perspectiva crítica en el análisis de la inteligencia artificial, de su funcionamiento, de su evolución y de su puesta en práctica en distintas herramientas. Evidentemente ahí tenemos que construir un marco teórico que nos permita un acercamiento crítico. En ese sentido, los aportes de la Escuela de Frankfurt son importantísimos, ¿no? O sea, el análisis de la instrumentalización de la tecnología, de la razón dominante, me parece que son importantes, porque además hay ciertos paralelismos justamente en el surgimiento de la Escuela de Frankfurt, ¿no?, con lo que estamos viviendo hoy en el mundo, ¿no? O sea, la Escuela de Frankfurt surge en medio de la barbarie, ¿no?, en medio del ascenso del fascismo en Europa, y no es casual que surge en ese momento, porque justamente lo que estábamos atestiguando, o lo que se atestiguó a inicios del siglo XX, pues fue justamente el uso de la técnica, de la tecné, digamos, el uso de la tecnología para la barbarie, ¿no? Hoy lo que estamos viviendo es más o menos lo mismo, pero con unas dimensiones distintas, con unas dimensiones más profundas, con cambios en las subjetividades mucho más preocupantes. Sin embargo, es importante que logremos también nosotros hoy, y sobre todo desde América Latina, desde los espacios periféricos, construir un pensamiento crítico, un marco teórico que nos permita abordar el tema de la inteligencia artificial, y que los cuadros políticos, los cuadros y el capital humano de los movimientos de izquierda en el mundo, pues pueda mirar este fenómeno desde una perspectiva teórica, desde una perspectiva sólida, ¿no?, de acercamiento y de aproximación al fenómeno, ¿no? Lo cuarto, diría que, bueno, después de tener un acercamiento y después de haber construido, digamos, un ligero marco teórico, o que nos permita tener un acercamiento crítico del fenómeno, pues es adentrarnos a la experimentación, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Que poder ensayar, y ya muchas compañeras y compañeros lo están haciendo, el uso de la inteligencia artificial en la comunicación política, electoral o no, puede ser también gubernamental,
de tal manera de empezar a ensayar ciertos elementos, ¿no? O sea, hay elementos en el diseño, hay elementos en la edición, hay elementos en la sistematización de datos, en la generación de estrategias que la inteligencia artificial puede ocupar un lugar importante y está ocupando ya un lugar importante, y me parece que desde los movimientos de izquierda, los movimientos progresistas, empezar a experimentar en distintos espacios, en distintos, digamos, en distintos esfuerzos, llámense medios alternativos, llámese espacios políticos, es importante realizar lo que los situacionistas decían, ¿no? Es decir, hay elementos que se crearon, ¿no?, por el capital y para el capital, sin embargo, se pueden intervenir para la creación de contenido o la creación, digamos, de una perspectiva más relacionada a la transformación. O sea, los situacionistas, lo que ya llamaban esto, ustedes lo saben bien, el llamado de tournement, ¿no?, en francés, que es como un tipo desvío de la trayectoria original de las cosas hacia una trayectoria revolucionaria, hacia una trayectoria transformacional. Esto, digamos, hay muchos ejercicios que se pueden hacer, tanto a nivel gubernamental como a nivel de las campañas políticas. Hay, por ejemplo, el uso de los chatbots, ¿no?, que seguramente algunos de ustedes han experimentado, seguramente algunos de ustedes los han utilizado. Bueno, ese puede ser un elemento a experimentar que, digamos, que puede mejorar la comunicación de una campaña electoral, que puede mejorar la comunicación de una institución pública, puede mejorar la comunicación de una figura política, ¿no?, y la interacción con los distintos usuarios, ¿no? También el uso de algoritmos puede ayudar en la predicción, por ejemplo, del comportamiento de determinados mercados, puede ayudar en la predicción del comportamiento de determinados patrones, por ejemplo, de movilidad en las ciudades, ¿no? Y eso, evidentemente, incorporado a la agenda de los gobiernos, a la agenda, digamos, de las gestiones, tanto políticas como públicas, puede ser un elemento favorable para la construcción de una comunicación alternativa, ¿no? El tema de la segmentación, por ejemplo, que ya lo hemos vivido los últimos años en América Latina, el uso de la herramienta de la segmentación por parte de los candidatos de derecha y por parte de los movimientos de derecha en América Latina ha sido muy efectiva, ¿no? El activar, por ejemplo, que ayer hablaba Abel de estas bases del neoconservadurismo. Evidentemente esas bases, ustedes saben, no solamente han sido activadas a través de los medios tradicionales y a través, digamos, de herramientas tradicionales, sino sobre todo han sido activadas a través de la segmentación de los públicos y han sido activadas a través de la generación de algoritmos que ha permitido que se realicen mensajes específicos para públicos específicos, ¿no? Es decir, en el caso de Brasil, en el caso de Argentina, lo que se ha hecho es generar discursos y generar contenidos y generar símbolos para públicos específicos que logran, ¿no?, no solamente enganchar, diría, sino logran, digamos, conectar con sus realidades, y eso tiene que ver con los resultados al final electorales que ha logrado la derecha en América Latina. Me parece que nosotros desde el espacio o desde los espacios progresistas tenemos que ensayar y tenemos que adentrarnos mucho en la segmentación de los públicos y en la segmentación de los electorados para lograr también producir mensajes específicos para gente específica, y para eso la inteligencia artificial puede ser una herramienta que nos puede ayudar sin duda alguna. También
ahora hay un fenómeno, ¿no? Ustedes saben, el llamado deep fake, ¿no? Que es que se puede lograr con inteligencia artificial, es lograr que personas o digamos perfiles digan cosas que no necesariamente dijeron, pero que parecen reales, ¿no? Es decir, ustedes han visto este fenómeno tanto en imágenes como en videos. Ustedes recuerdan esa imagen, por ejemplo, del Papa Francisco con un abrigo blanco, como muy lujoso, que le dio la vuelta al internet. Bueno, eso era una deep fake, es decir, eso nunca pasó, pero había sido creado con inteligencia artificial de tal manera que parecía una cosa real. Nosotros en México estamos viviendo mucho que a nuestra candidata presidencial sale a cuadro hablando de determinadas cosas que nunca dijo, pero a través de inteligencia artificial lo que han hecho es ponerla a hablar a cuadro, diciendo mensajes hasta ahora tienen que ver más con fraudes, digamos, financieros y demás, todavía no han escalado al ámbito político, pero ya hay, digamos, intentos de deepfake en las distintas campañas electorales y es algo que vamos a seguir viendo cada vez con más fuerza en América Latina. Vamos a ver montajes de protestas, vamos a ver montajes de presidentes o liderazgos diciendo cosas que no dijeron, pero con la voz que digamos, de ellos, ¿no? Procesada a través de inteligencia artificial y proyectada en distintos productos. ¿De qué nos sirve hacer estos ejercicios propios de ensayos de la inteligencia artificial? Pues de poder identificar rápidamente cuáles son elementos de deepfake o de fake news que están utilizando las herramientas de inteligencia artificial. Esto evidentemente puede iniciar en la dirigencia de los movimientos, en la gente que se dedica a esto de manera específica, pero tendrá que ser también un proceso de educación popular y un proceso de educación política, que las y los compañeros de las bases de los movimientos puedan ir acompañando este proceso de entendimiento y de discernimiento sobre el uso de la inteligencia artificial. Y lo último, digamos, el último punto, que coincide con lo que ya se ha venido diciendo en este coloquio, es generar un nuevo etos sobre nuestra participación política en el ámbito digital. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Es un nuevo modo de habitar el espacio digital, entendiendo lo que decía Bruno ayer, que ya posiblemente no haya barrera o posiblemente en muchas ocasiones no haya una diferencia entre el mundo real, entre comillas, y el mundo digital, ¿no? O sea, tenemos que ser conscientes de esto y empezar a generar un nuevo etos y a partir de ese nuevo estar, digamos, en el ámbito digital, una nueva ética, ¿no? Que nos permita intervenir sobre las nuevas tecnologías, que nos permite intervenir sobre nuevas herramientas como la inteligencia artificial, pero desde una ética de liberación, desde una ética colectiva, que a su vez nos permita generar nuevas técnicas y nuevas tecnologías de manera, digamos, desde el campo progresista. Entonces, en conclusión, ¿no? Los 5 puntos que yo quería compartir el día de hoy es: lo primero, no rechazar a priori desde discursos o desde visiones apocalípticas el avance tecnológico y evidentemente la inteligencia artificial como elemento del mismo. 2, desarrollar un conocimiento crítico y unos marcos teóricos al respecto. 3, capacitar y formar cuadros políticos y cuadros especializados en la materia que permitan adentrarnos como movimientos de izquierda en estos nuevos retos.
4, a partir de eso, empezar a intervenir en ese espacio, ¿no? Empezar a intervenir, a crear, a inventar, a ensayar elementos de comunicación. Y 5, empezar a generar un nuevo etos, una nueva forma de habitar esos espacios, una nueva ética, una ética colectiva, y que en ese sentido Patria es un esfuerzo interesante y es un esfuerzo que hay que reconocer para generar justamente esos nuevos patrones y esas nuevas dinámicas de conocimiento en torno a fenómenos como la inteligencia artificial y la comunicación política. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a los panelistas. Estamos limitados con el tiempo, pero bueno, adelante. Bien breve, por favor, porque la conferencia que sigue ya está un poco atrasada. Bueno, lo primero que quiero decir es que efectivamente necesitamos no ser de facto críticos con la tecnología. Yo coincido con eso. Sin embargo, no se puede tener una mirada crítica sobre la tecnología si no se tiene una cultura, si no se tiene una enseñanza previa, si no se tiene una educación previa. Si no seremos capaces de entender la inteligencia artificial si no desarrollamos la inteligencia natural. Si no, vamos a terminar, como nos decía Martí, un hombre extraordinario. Martí era un hombre extraordinario que no necesitó de ningún algoritmo, ningún recurso tecnológico para convertirse en un paradigma para un país, para una nación, para un mundo, ¿no? Si no, vamos a terminar, como nos decía Martí, como aldeanos deslumbrados o siervos futuros. Así terminaríamos si nos dejamos subyugar por estos fenómenos o si no los miramos desde una perspectiva crítica, pero antes, como decía, teníamos que tener una cultura previa. Ahora, es una contradicción la inteligencia artificial cuando se le aplica cosas que no son nada inteligentes. Yo no creo que haya una bomba inteligente, yo no creo que haya un arma inteligente, es un oxímoron, es una contradicción absoluta. Entonces, sin embargo, nosotros a cada rato etiqueteamos, nos hacemos parte de un lenguaje, en mi opinión, colonizador, en un lenguaje, en mi opinión, contradictorio, porque le hablamos de inteligencia artificial cuando nos referimos a un arma que mata a miles de personas en un momento determinado. Es muy preciso, no dejó a nadie vivo esa arma inteligente. Ahora, nace, en mi opinión, la inteligencia artificial y algunos de estos fenómenos al servicio del mercado. La Internet de las cosas le hace más bien al mercado que al consumidor, por ejemplo. Y además es una forma de control social, todo eso lo sabemos. La inteligencia artificial además se utiliza por los grandes medios para, en mi opinión, para crear posiciones políticas de la gente. Ustedes los han mencionado, ayer Abel hablaba de eso con el dominio, por ejemplo, que hizo Bolsonaro, que han hecho en las elecciones. Pero también para encontrar vías más seductoras para la colonización cultural. Yo creo que no se puede separar, y esto es un punto fundamental, no se puede separar la tecnología de la lucha de clases. Si separamos los fenómenos tecnológicos de la lucha de clases, nos estamos poniendo en una posición positivista absolutamente descontextualizada. No se puede separar los fenómenos tecnológicos, el desarrollo tecnológico de la guerra entre potencias que vive el mundo hoy actualmente, por el nuevo reparto del mundo. Si lo separamos, pues volvemos a quedar en una postura de absoluta desnudez ideológica. Y concluyo aquí, la educación y la formación es muy importante. Es muy importante. No se puede lograr un evento como Patria si no hubo una campaña de alfabetización antes en Cuba. No se puede lograr una resiliencia y una mirada del pueblo cubano enfrentando hoy al imperialismo si antes no fuimos capaces de crear el ICAI, si no creamos primero la imprenta nacional de Cuba, si no formamos a una cultura del pueblo. O sea, no, insisto, la inteligencia artificial no se puede ver si no antes hemos creado una inteligencia y una cultura nuestra. Muchas gracias, disculpen la molestia. Gracias.
A continuación, la conferencia Computación y Estado Capitalista, Esbozos de una Historia. Bienvenidos Rob Lucas y como moderador, el periodista y profesor de la Facultad de Comunicación, Raúl Escalona.